Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a suscribirte y compartir nuestros videos con otras personas para que les sea de bendición. No olvides dejarnos un like para apoyarnos en nuestro trabajo. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga más. Dios les bendiga más. Gloria a Dios. Estoy haciendo una prueba de audio. A ver si me escuchan bien. ¿Atrás me oyen bien? Ya, para saber en qué tono voy a estar hablando. Bueno, hace ya 2 años que no nos veíamos, al menos físicamente. Por las redes sí me he encontrado a muchos y hemos estado hablando, compartiendo, aún así, mensajes y la palabra. Y me contactó su pastor y me dijo, ¿quieres estar acá? Yo dije, por supuesto que sí. Y me incomodaba el Señor anoche, y cuando digo incomodar es llamar la atención acerca de una palabra para transmitírsela al corazón de esta iglesia. Por lo tanto, lo que vamos a estar hablando hoy es exclusivamente para ti que estás acá en esta mañana. Dios quiera que si falta alguna persona, esta palabra pueda llegar también al corazón de esa persona que faltó. ¿Tenemos a alguien nuevo acá o todos somos de la casa? ¿Todos somos de la casa? Sí. Ya, entonces vamos a estarnos saltando ciertas cosas que ya usted, de hecho, conoce. Voy a estar ministrándote y vamos todos a buscar el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 7. Marcos capítulo 6, versículo 7. ¿Estamos todos ahí? Álceme su Biblia como testimonio de que usted tiene Biblia. Álceme su Biblia. Ok, los que no tienen Biblia, alguien comparta su Biblia urgentemente ahora. Los que no tienen Biblia, comparta una Biblia. En el banco que tenga 2, 3 Biblias, comparta la Biblia. Pero nadie se quede sin leer esto, por favor. Nadie se quede sin leer esto. Dice la palabra de Dios. Después llamó ¿a quiénes? Hay un llamamiento personal exclusivo que el Señor está haciendo. No llamó a otra gente, llamó a su círculo íntimo. Y quiera Dios que cuando suene la trompeta, usted esté incluido en el círculo íntimo del Señor, porque Él viene a buscar a los suyos. Llamó después a los 12 y comenzó ¿a qué cosa? A enviarlos de 2 en 2, porque aquí no se trata del reino de un solo hombre, de 2 en 2. Aquí no hay llaneros solitarios, somos un cuerpo que tiene que estar ¿cómo? Unido. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Mira el poder que tiene la iglesia. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón. Es un bastón para caminar por los caminos. Ni alforja, ni pan, ni dinero, ni cinto, sino que calzasen sandalias
y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que aquel día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres, ¿qué cosa? Se arrepintiesen. Padre, te doy gracias, Dios mío, porque en esta hora me permite, Señor, estar parado en este lugar santo para predicar tu palabra, y te pido en el nombre de Jesús que el oído y el corazón de tu iglesia esté dispuesto para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ciertamente, la orden del Señor fue expuesta con mucha claridad. Yo hallo mucha claridad en lo que el Señor estaba encomendando y dirigiendo a sus discípulos. Porque la orden del Señor la recibe aquel que está sometido como siervo. Un rebelde no va a recibir las órdenes de Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar sometida. Usted, caballero o dama, niño o anciano, hay que estar sometido bajo la poderosa palabra de Dios. Así que te voy a compartir el título. Sacúdete el polvo. Y dile al que está a tu lado, mira, mira, sacúdete el polvo. Sacúdete el polvo. ¿Sabes que el Señor, como te dije, me incomodó, me llamó la atención y me dijo, dile a la iglesia que se tiene que sacudir el polvo? Y yo no sé qué está pasando acá. Yo no sé qué está sucediendo acá. Pero hay un polvillo que hay que sacudirse ya en el nombre de Jesús. Hello. Hay un polvillo por ahí que aún anda en los pies de algunos y tiene que ser sacudido de una buena vez en el nombre de Jesús. Fíjate como el Señor les dijo, si no los oyen, si no lo reciben, pues sacúdense el polvo para testimonio a ellos, porque el mismo evangelio que trae salvación es el evangelio que muestra la condenación del que no cree. Y a veces nos empecinamos con gente, y escucha bien esto con oído santo y oído maduro, y ruego al Señor que me ayude a transmitirte correctamente el mensaje que el Señor me ha dado para esta iglesia. A veces estamos encasquillados, trabados con gente que lo que van a recibir de parte de Dios es el juicio, porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Y Dios está mandando, te manda siervo,
a enfocarte en las ovejas, manda a la iglesia a enfocarse en las cosas que no son santas y a dejar las cosas que son del mundo y las cosas que son polvorientas. Hay alguien que dice gloria a Dios por ahí. Bendito sea el Señor. El polvo es tipo de hombre. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. El polvo es tipo de condición. El polvo es tipo de maldición. El polvo es tipo de muerte. O sea que cuando el Señor está diciéndole, si alguien no lo recibe, si alguien no los quiere oír, son gente, son hombres que su condición es maldición y muerte. Y tristemente, porque Dios quiere la salvación de todos, pero hay hijos de perdición. Y no se puede, como el Señor le dijo a cierta mujer, viniendo buscando misericordia, no puedo descuidar el pan de los hijos para atender a los perrillos. Por lo tanto, usted no puede descuidar lo que es santo por las cosas que son profanas. No puede descuidar las cosas que son santas y rómpase usted ahora ese pensamiento de religiosidad. Porque la iglesia no son estas cositas, la iglesia es este cuerpo que estamos viendo ahora. El culto no se termina cuando cerramos la puerta de la iglesia y se dice amén. El culto sigue en su casa, en su barrio, en su trabajo, porque el culto es usted viviendo para el Señor, siendo una carta abierta, leída por todos los hombres. Pero ese polvo que no es sacudido causa problemas. Ensucia la ropa, el vestido de lino fino, blanco, resplandeciente, ensuciado. Y Dios manda que la novia tenga vestido limpio, vestido como preparado. Y te vas a encontrar entonces al cristianito probando el polvo. ¿Cuál fue el juicio sobre la serpiente? Comerás polvo. ¿Y qué es lo que comparte Satanás? Polvo. Maldición y muerte, pecado, ¿verdad? Lo comparte. Entonces, ¿qué hace el cristiano cuando no deja, un ejemplo, las malas palabras? ¿Han oído los cristianos que dicen malas palabras? Con la misma boca que dicen aleluya, dicen ¡eh! Pincha el que está a tu lado y dile, se acabó el amén, se fueron los amenes. Tócalo. Dile, se fueron los amenes. Se fueron los amenes. Porque en la iglesia te toca el espíritu, aleluya, y saltamos y hablamos lengua. Y en la casa te toca tu marido que es un peleón y ¿qué es lo que sale? Y ninguna palabra corrompida, dice la palabra de Dios, no digo yo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la de mutua edificación. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, yo traigo a la iglesia una disertación cortica, a manera de introducción para todos los que estamos aquí presentes, desde mi persona hasta su persona. La necesidad de la fe que trae el nuevo nacimiento. Porque vino Nicodemo a Cristo, vino Nicodemo, un maestro, un fariseo, un hombre de Dios, porque Nicodemo yo creo que era un hombre de Dios. Y el Señor que le dijo, te es necesario nacer del agua y del espíritu. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Porque tú vienes del polvo. Pero lo que Dios hace en la vida del creyente es tan maravilloso que Dios te hace una nueva criatura. La antigua criatura hecha de polvo, la nueva criatura del espíritu nace.
Y lo que viene del Espíritu no es polvo. Y tanto es así que cuando el Señor venga, al que no se llevó antes, le va a hacer un cuerpo nuevo. Un cuerpo que no es hecho de polvo. Les había dicho, Satanás que come polvo, pecado, maldición. ¿Y qué hace el diablo? Traer a la iglesia para que coma ¿qué cosa? Ese polvo. Había dicho a los cristianos que están participando de pecado. Puse el ejemplo de las malas palabras. Les dije, necesario es nacer de nuevo. Y dice el Señor en la palabra, porque de tal manera, de una forma incomprensiva, al pensamiento más alto del hombre, no podrá nunca comprender la manera que Dios amó al mundo. Y no lo vamos a comprender porque nosotros no hemos visto ni participado de la inmensa santidad de Dios. Una santidad que hace que la iglesia sea y se vuelva y tenga que vivir exclusivamente para Cristo, porque para eso Dios te adquirió y te hizo rey y sacerdote de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este texto está sazonado contextualmente con verdades eternas. ¿Cuáles son estas verdades? Número 1, el pisteu, la fe, el que cree. Todo aquel que cree. Y esta fe trae este nuevo nacimiento. El pisteu significa fe, significa encomienda. Esto comienza, todo aquel que cree está diciendo que tiene fe, que se encomienda a Dios, que fía a Dios y que guarda los mandamientos de Dios. Mira qué diferente a decir yo creo en Dios. ¿Crees en Dios? ¿Tienes tu fe? Muéstrame tus obras. ¿Cuáles son tus obras? Pregúntale que está a tu lado. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus obras? No, pregúntalo, míralo. Yo no vine aquí a jugar. Pregúntale, ¿cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus obras? Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Y cómo concluye contextualmente? Segunda de Timoteo 3:16. Concluye de esta manera: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ajá. Dice que el hombre de Dios, el fin es que sea perfecto para toda buena obra. Y entonces nosotros nos enfocamos que cuando venga el Señor, la perfección vamos a tenerla allá. ¿Verdad que sí? Pero la Biblia dice que el fin de que la palabra está para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces yo pregunto, ¿las buenas obras son para el cielo o son para la tierra? No hablo de salvación ahora. ¿Las buenas obras son para el cielo o para la tierra? Porque Dios las preparó de antemano, las buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Entonces el hombre de Dios tiene que ser perfeccionado aquí. Aquí. Porque la perfección no es como a veces pensamos los hombres. Tenemos que ver conforme a la palabra de Dios este asunto de la perfección. O sea, creemos en Cristo, tenemos que vivir conforme a esa fe. ¿Cuántos dicen yo creo en Dios?
Hasta el Papa lo dice. Los demonios creen y tiemblan. Y yo hallo temor y respeto en un demonio que a veces no encuentro en un cristiano. Ojo, hello, gloria a Dios. Yo estoy diciendo gloria a Dios. Hallo temor, temblor en un demonio que no hallo en un cristiano. Porque aquí todos somos lindos. Pero en la casa, la pelea con su esposo, con su esposa, los celos, las envidias, las contiendas, la ausencia a la casa, la falta de puntualidad, la caradura que tienen alguna gente dentro de la iglesia. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿No te quieres perder? Esa fe es una encomienda, una entrega, una rendición. La predicación a la que el Señor encomendó a sus discípulos era que se arrepintiesen. Y yo estoy llamando a la iglesia porque mira el plan de Dios. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El plan de Dios no es condenar, sino salvar. Pero el problema está, el que cree no es condenado. El que cree que está sometido a Dios verdaderamente no es condenado. Pero ese que cree está siendo transformado. La transformación viene por el oír la palabra de Dios, temor a lo que Dios dice y vivir haciendo la palabra de Dios. Ese está siendo perfeccionado y va a ser enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea Dios. Pero el que no cree, el que no se convierte, mire, permítame decirle, ¿cuántos han estado en el hospital? Álceme la mano, por favor. Bueno, ¿cuántos son médicos? Álceme la mano. El hecho de que hayas estado en un hospital no te hace médico. No te hace médico. Como tampoco el estar en una iglesia no te hace cristiano. ¡Hola! Estarán dos en el campo trabajando, será uno tomado y el otro será dejado. Estarán dos durmiendo en una cama. Mira, me asusta más esto. Porque en el campo, bueno, pero en la habitación estarán dos en una cama y será uno tomado y el otro dejado. Y me gustaría mucho ver y analizar y pensar, y estarán 100 en un culto. Y si irán 50 y 50 se quedan. Esto no se trata, escúcheme bien. No que él se piensa más santo que nadie, no. Hay que creer y vivir la santidad. Porque Dios es santo y sin santidad nadie va a ver el rostro de Dios. Y la santidad conviene a la casa. Sacúdete el polvo. Es el llamado que Dios está haciendo a esta iglesia. No deja ya de estar trabado con las cosas que no agradan a Dios. Deja de estar trabado con tu propio concepto. Deja de estar trabado con tus problemas. Una palabra cómica. Fosilizados. Que tienen los problemas de años, de siglos en siglos, y parece que serán para siempre y por siempre. Y podrán pasar 100 pastores y vas a tener el mismo problema, porque no son los pastores, eres tú el que tienes que ser transformado. Diga aleluya, gloria a Dios. El plan de Cristo
¿Cuál es el plan de Cristo? Sacúdense el polvo. ¿De dónde? Sacúdense el polvo para testimonio, le dijo el Señor. O sea, ay, ay, ay. Imagínese usted que el siervo de este lugar haga así: bueno, caballero, me voy. O que el Señor diga: bueno, iglesia, me voy. Qué bueno que el Señor no lo hizo, sino que el Señor tomó una palangana, el manto que tenía de maestro, lo puso a un lugar y dice la palabra, se ciñó con una toalla y empezó a enjuagar los pies de cada uno de los presentes y a secarlos con la toalla. El Señor quitando el polvo de los pies. Hola. Y viene Pedro y le dice: Señor, no me hagas esto. Tú eres el maestro, yo soy quien tiene que limpiarte los pies a ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Si yo no hago esto, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro enseguida se dio cuenta. Y digo: no solamente los pies, mi cabeza, mi cuerpo, báñame de arriba abajo. ¿Y qué le dijo el Señor? Ya tú estás limpio por la palabra, pero esto tengo que hacértelo. Cuando tú vienes a Cristo, eres lavado por la sangre de Cristo. Pero en el camino hay suciedad que se pega y tiene que ser limpiada, Cada día venir a la presencia de Dios: Señor, perdóname, prepárame, límpiame. Porque el que no se quite el polvo de los pies no va a tener parte con el Señor. Bendito sea Dios Todopoderoso. Por lo tanto, esto que el Señor les dijo a sus discípulos, sacúdanse el polvo, es una señal que nos habla de tres verdades que son importantes tenerlas en mente constantemente. Sacudir el polvo del pie es una señal de juicio. Hello. Hola. Una señal de juicio. Diga conmigo: señal de juicio. Señal de juicio como un castigo por rechazar la palabra de Dios. Y esta es la condenación, dice la palabra. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por esa razón se sacude el polvo. Por esa razón tú tienes que sacudir el polvo. Por esta razón la iglesia tiene que sacudir el polvo. No puede haber amor por el mundo en la casa de Dios. Cristiano que fuma, arrepiéntete y conviértete. Perdóname si hay alguien que está fumando, pero mi trabajo es decirte lo que está pasando realmente en tu vida. Cristiano que no se ha casado, está en fornicación. Cásese. Porque los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Y cuando usted venga, pero Dios me entiende, Dios sabe mi situación.
Dios va a decir, yo te entiendo, yo sé tu situación, pero yo te dejé la palabra para que tú supieras lo que yo iba a hacer. Y Dios no es de los que quebrantan su propia ley. Escúcheme bien. El Señor vino y cumplió la ley. Y hubo en cierto lugar un rico que se fue para el infierno. Y cuando estaba en el infierno, como mucha gente que no cree en el infierno, y van a creer en el infierno cuando estén ahí y ya no haya solución, le dijo, Padre Abraham, ve y predica a mis hermanos, a mi familia. ¿Y cuál fue la respuesta? A Moisés tienen. O sea que hay una palabra por la cual va a ser juzgada la humanidad. Por eso es que sacudirse el polvo es una señal de juicio. ¿Sabe cuánta gente, yo sé que usted la conoce, no quiere recibir la verdad porque están amando las tinieblas? ¿Sabe cuántos de sus hermanos ahora mismo están en tropezadero por poner la mirada en las tinieblas? ¿Acaso no le fue dicho a Caín, el pecado está a la puerta? La iglesia tiene que ocuparse de estar limpia y no andar ocultando pecado, porque es un problema ocultar el pecado. ¿Alguien se ha leído el libro de Números? En el libro de Números, los que no se han leído, léalo, por favor. Léase la Biblia. En el libro de Números, en el capítulo 5, hay una ley llamada la ley de los celos. ¿Cuántos son celosos? Álcenme la mano. A ver, una sincera. Los demás, nadie ya tiene celo. ¿A cuántos los han celado? Álcenme la mano, a ver, a ver. ¿Cuántos tienen miedo de decir, álcenme la mano? Ay, Señor. Cuando el marido tenía sospecha de que su mujer le era infiel, haya mancillado o no el lecho, el marido llevaba a su mujer a donde estaba el sacerdote. Y Dios había hablado al pueblo, le había hablado a su sacerdocio, cómo tratar este asunto. Y el Señor le dijo, ellos van a traer una ofrenda, la ofrenda de los celos, y tú les vas a dar agua consagrada y vas a tomar el polvo del tabernáculo y lo vas a echar en el vaso con agua. Y la mujer se va a tener que tomar esa agua. Y si la mujer hubiere pecado, se le va a inflamar el vientre y se va a quedar estéril. Pero si no hubiese pecado, o sea que todo fuese invento de su marido, no le va a pasar nada. Dios va a guardar a esta mujer. Y esto trae un simbolismo tremendo, porque la mujer es tipo de la iglesia. Cuando hay pecado oculto en la iglesia, hay inflamación de vientre, hay una enfermedad que se está manifestando.
Pero la mujer, el número 5, que había mancillado, se le inflamaba el vientre y se quedaba estéril. Una enfermedad en la iglesia que provoca esterilidad. No hay procreación de hijos, sino que está en maldición por causa de tener el pecado oculto. Este pecado, en la ley de los celos, no es un pecado que se hablaba, es un pecado que se ocultaba. Porque el que adultera no lo hace para que la gente lo sepa, lo hace escondida para traer el goce a su propia carne y disfrutar el pecado que el Señor reprenda. Imagínese usted que el hermano Orisbel, disculpa que te tome por ejemplo, esté tocando la guitarra, pero le esté siendo infiel a su esposa. ¿Qué está pasando espiritualmente en la iglesia? ¿Sabe usted lo que me ha tocado? La experiencia que el Señor me ha dado. Un ministro de alabanza. No se lo voy a contar, no sé, no me parece que... Bueno, no sé. ¿Se lo cuento o no se lo cuento? Los chismosos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Viste cómo salen a la luz los problemas que hay? Entonces, es tiempo de destapar la caja de Pandora, como dicen por ahí, y ser transparente. Una iglesia que se sacude el polvo es una iglesia transparente. Una iglesia que todo el mundo sabe quién es esa, pero no hay nada que ocultar. Amado, así se vive mejor. Así se vive. No, porque la gente, la envidia, deje los mundanos con sus problemas mundanos. Usted viva conforme a la palabra de Dios, transparentemente, no se oculte quién es usted, muestre quién es usted para que Dios transforme su vida. Tristemente, un ministro de la alabanza cometiendo pecado oculto, y Dios le muestra al pastor el pecado que esta persona estaba teniendo, y el pastor se acerca y le dice: oye, ¿a ti te pasa esto? No, pastor, a mí no, nada, no, el Señor reprenda, el Señor reprenda. Y Dios traía insistencia sobre este siervo. Hay este pecado en la iglesia, hay este pecado en la iglesia. Como cuando este loco se guardó el manto babilónico y esos lingotes ahí para él, para enriquecerse, y el pueblo de Israel empezó a perder en la batalla, y tuvo este varón Josué quebrantarse delante de Dios hasta que Dios trajo revelación, y Dios ejecutó juicio y le costó la vida a ese loco y a su familia también, por guardarse cosas que no tenían que estarse guardando. Alaba lo que él vive. Amén. Y tanto dio el cántaro a la fuente, ¿hasta qué cosa? Se rompió. Le salió a la luz el pecado a ese ministro de la alabanza. Le salió a la luz al punto de, por no arrepentirse a tiempo, perdió matrimonio, trabajo, salvación, ministerio. Y hasta hoy en día aún siguen saliendo cosas a la luz que no son agradables. Entonces, ¿para qué ocultar las cosas? Mejor sacarlo a la luz, mejor llegar al sacerdote
Mejor llegar ante Dios y tomarte el agua amarga, que sea por juicio o sea por liberación. Es tiempo de ser limpiados, de ser restaurados, de ser transformados. Es tiempo ya, escúchame bien. ¿Por qué? ¿Para qué vivir en castigo? Por crear caos en la casa de Dios. No dice la palabra de Dios: al hombre que cause divisiones después de una o dos amonestaciones, deséchalo. Esa fue la orden que Dios le dio a Pablo que le diera a Tito. Y yo espero que aquí no pase eso. Gente que es caótica, gente que causa división y problemas dentro de la casa de Dios. Sacúdete el polvo. Aquí no vienes a crear contienda, aquí tienes que venir a adorar a Dios, a ser edificado, a ser perfeccionado. Aquí, no a crear caos, no a crear problemas, no que si el pastor es más ungido, aquí en esta iglesia hay más unción. Deja la inmadurez. Hay personas que andan así, que ya yo estoy ya que no me atrevo ni a decir cristianos ya. Hay personas que son así, se van de una congregación para otra y vienen a traer caos a la congregación de la que se fueron. No, que en la iglesia esa tremenda unción, tremenda palabra. Cabeza dura, el mismo espíritu que está aquí está allá. A no ser que en una esté la falsa doctrina. Ahí sí te digo, corre por tu vida. Pero me estoy refiriendo a iglesias de sana doctrina. Iglesias que sirven al Señor. Iglesias. Cuando digo iglesia es algo real. Pero andan de iglesia en iglesia creando caos. Y los siervos, por no sacudir el polvo, reciben estos problemáticos. Y a la larga lo que hacen es traer más problemas que solución y bendición. Bueno, sacúdete el polvo. Sacúdete el polvo y el problemático arrepiéntase y no lo haga más. Y no lo haga más. Porque sacudirse el polvo es una señal de responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Responsabilidad, ¿no? Responsabilidad de la fe recibida. Porque todo aquel que hace lo malo, dice la palabra de Dios, aborrece la luz. ¿Cuántos fuman? Álceme la mano. No lo haga más, porque está aborreciendo la luz. Se lo digo con todo amor y con todo respeto a cada uno de los que sinceramente han dicho, yo lo hago. Están sujetos a un vicio. Arrepiéntanse de eso. Apártense de eso. Es tan sencillo como esto que les estoy diciendo. Hay gente que se la pasan imponiéndole manos y orando para que sean libres del vicio, del alcohol, del cigarro, bueno, vicio. Y aunque les viertas un cubo de aceite de la unción, cuando lleguen a su casa lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque en su casa los está esperando la caja de cigarros. Porque a fin de mes van para el mercado y sacan los cigarros. ¿Sí o no? No lo saquen. Tome ese dinero que usted invierte en cigarros. Pastor, mire. Y ofréndalo. Ofréndalo. Y te va a venir la desesperación. Ay, Dios mío,
Ay, Señor. Café y cigarro. Atado a una enfermedad que lo está matando. Y la palabra dice que el que daña el templo del Espíritu Santo, Dios lo va a juzgar y lo va a dañar. Porque dañó el templo. Usted no se pertenece. Usted no se pertenece. Usted le pertenece a Cristo. Usted es templo de Dios. Y cuando ofrende ese dinero, perdone que voy a coger la cestica esta, cuando ofrende ese dinero, y usted ya no tiene ese dinero, se va a ver en la desesperación y va a coger otro. ¿Cuánto cuesta ahora la pata, verdad? Como claro, 100 y pico. ¿Cuánto cuesta? 120 pesos. 120 pesos. Va a buscar 120 pesos. ¿Sí? 120, 130. 120 o 130. ¿Qué dice Tito 3:10, por favor? ¿Qué dice Tito? No, sin buscarlo, nadie lo busca en la Biblia. ¿Qué dice Tito 3:10? Tito 3:10. El hombre que causa división. O sea, sabemos el precio de una pata de cigarro, pero nos olvidamos de la palabra de Dios. Cuando usted ofrende el dinero de su vicio, usted se va a desesperar y va a buscar 100 pesos más para ir corriendo a buscarla. Y va a decir, ¿quién me mandó a soltar el dinero ese ahí? Pero cuando usted busque ese dinero, no compre la caja de cigarros. Venga y ofréndelo otra vez. Deshágase de ese dinero, porque hay condenación para los pies que van presurosos a buscar el mal. Venga y suelte ese dinero. Y cada vez que busque ese dinero, venga y suéltelo. ¿Cuánto habrá ofrendado usted en un mes? Una semana. Perdóneme, pastor, por hablar tan directamente a sus ovejitas. Lo hago por amor. Porque yo no quiero que por causa del pecado se queden en la gran tribulación. Cristo está allá a las puertas, caballero. Dama que está... Cristo está a las puertas. Esto no es un juego. Si esto fuera un juego, una religión, dignos de conmiseración somos. Pero la palabra de Dios es real. Y la debemos cumplir delante de los ojos. Y hay gente que no acaba de soltar el pecado. Hubo uno que hasta que me preguntó, ¿dónde dice la Biblia que fumar es pecado? Y lo llevé al libro de Apocalipsis. El que es santo, santifíquese más. El que es impuro, sigue impuro. El que está sucio, siga sucio. Pero el que es santo, santifíquese más. Hay por ahí quienes están esperando el último gran avivamiento, que luego de eso viene el Señor. Desmáyese de las ideas de ciencia ficción. Lo que viene es la gran tribulación. Y en medio de un mundo caótico, donde las señales de parto terminan cuando nace el bebé, porque ninguna embarazada que le empieza a dar los dolores de parto, se le van y se pasa 2, 3 años con la barriga, porque eso no es así. Los dolores de parto terminan naciendo el niño. Y si el Señor dice que estos tiempos son dolores de parto, principio de estos dolores, no va a ir a un gran avivamiento, va a ir a la gran tribulación. Lea la palabra de Dios, cambie el chip, el pensamiento de los errores que algunas personas han enseñado y dése cuenta que lo que el Señor manda es a perseverar hasta el fin. ¿Y perseverar cómo? Haciendo responsablemente, viviendo la fe recibida. Viviendo la fe recibida. Tú tienes que reconocer tu condición. Mira, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4. Permíteme leerte 1 de Juan, capítulo 2, versículo
4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué? Ya, no saben ni leer ya, me parece, ya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahora la Biblia, vamos. Go. Ahora la Biblia. Yo no vine aquí a condenarte, vine aquí a traerte palabra de salvación. ¿Estamos todos ahí? ¿Alguien está siendo dominado por las musarañas en este lugar? ¿Distraído? Enfóquese, dile que está a tu lado. Enfócate, dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, o sea, hay quien está diciendo, cualquiera te va a decir que es cristiano, cualquiera te dice que ora. ¿Cuántos se van con Cristo? Todo el mundo lo va a decir. Bueno, dice la palabra de Dios. El que dice, yo le conozco. Mira, por favor, esta frase está seria. Conocer a Dios, relación íntima con Dios. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. ¿Cuántos se han leído la Biblia de tapa a tapa? Levánteme la mano. ¿Cuántos no se han leído la Biblia? Álceme la mano. Serio esto, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir que tú le conoces si ni siquiera te has leído su palabra? Y vas a llegar al reino de los cielos y Dios te va a decir, ¿por qué nunca dedicaste tiempo para leer mi palabra? Porque cuando viene la verdad, como que mira, evitamos la mirada. Y entonces quieres llamarte cristiano, cuando Dios te habla, le cambias la mirada. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. ¿Para dónde se van los mentirosos? ¿Para el infierno? ¿Con quién se van los mentirosos? Con el diablo. ¿Por qué? Porque es padre de qué? Mentira. De mentira. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo tú vas a decir que guarda sus mandamientos si no te has leído la Biblia? Estamos cerca del final del mundo y usted no se ha leído la Biblia. Prende el televisor, dice la palabra, guerras y rumores de guerra. ¡Ay! La crisis de Ucrania. No estamos viendo nada, esto está empezando ahora. El Señor dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea que no va a ser Ucrania con él, no, es todo el mundo peleando y buscando. Hoy por la mañana, Corea del Norte lanzó un misil hacia el este, hacia donde caiga. Eso está pasando ahora mismo mientras estoy hablando de estas palabras. Esto es una sus marcas, listo, fuera. Para llegar a tu casa, doblar tu rodilla y derramarte, quebrantarte en lágrimas. Dios mío, cámbiame, prepárame, toma la palabra y empieza a comerte la palabra. Señor, dame, ya no puedo seguir, ya no puedo vivir igual. Porque dice el Señor, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
O sea que los que se van con Cristo son gente que están guardando su palabra. No son oidores olvidadizos que vienen acá a la iglesia y luego se van a seguir viviendo como les da la gana. Te equivocaste, nené. Esa no es la iglesia que se va con Cristo. El que va para su casa y sigue viviendo como le da la gana, no es la iglesia que se va con Cristo. Se va con Cristo el que está guardando su palabra. Dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, el Señor está consciente y sabe, escudriñando los corazones, Él sabe quién es el que le ama en este lugar. Y perdóneme usted por la severidad de esta palabra, pero el objetivo es que usted se quebrante para que viva en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Reconocer tu condición es importante delante de Dios, porque es una señal de responsabilidad sacudirse el polvo, reconocer tu condición y actuar a condición de ello. ¿Qué hizo Pedro cuando reconoció su condición? Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Y qué le dijo el Señor? Desde hoy tú vas a ser un pescador de hombres. Pero no lo hubiera sido si no hubiera reconocido su condición. Usted va a ser perfeccionado. Esta palabra es para perfeccionar su vida, para que usted ande en las obras que Dios ha preparado, pero al mismo tiempo esta palabra es una señal de aviso. Una señal de aviso. Como cuando en Ucrania sonaron las alarmas. No sé si usted vio el video. Yo tuve la oportunidad de verlo en tiempo real, en el momento que sucedió originalmente. Y las alarmas sonaron en toda la ciudad. Y la gente empezó a correr, a buscar refugio y a prepararse para la batalla. El asunto de esto es que las alarmas de la iglesia hace 2000 años están sonando. Y Pablo dice que estamos viviendo la última hora. Estamos cerca del amanecer. Y usted tiene que estar preparado. Tiempo de estar preparado. Vamos a buscar todo. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 4. De Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El día y la hora nadie lo sabe, solamente el Señor. Y viene como ladrón en la noche. Y ahora está Pablo diciendo que los que no están en tinieblas van a estar apercibidos para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. ¿Qué está diciendo? Dios no va a decir el día y la hora, eso es una sazón solamente del Padre, pero la iglesia tiene el conocimiento de los tiempos. Y por las señales que estamos viendo, tenemos que prepararnos. 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas, 5 prudentes. ¿Qué hicieron las prudentes? ¿Cómo se prepararon? Buscaron aceite. Este es el tiempo
que las tiendas están abiertas con aceite. 2020 llegó la pandemia y la iglesia tuvo que cerrar sus puertas. ¿Durante qué tiempo? Y aunque había métodos y visitación y esfuerzo de ciertos siervos, lo que estamos viviendo, como los cultos, nuestros cultos regulares, normales, eso se terminó. Lo que estamos viviendo ahora es echarle aceite a la lámpara. En China, en el día de ayer, se aprobó la ley de regulación de cultos. En otras palabras, en China, para dar un culto así, hay que ir al gobierno para que te den un papel y tú poder dar el culto. O sea, un permiso por servicio. ¿Cuál va a ser el resultado? Reuniones secretas, gente presa por dar culto, por venir y adorar al preso por eso. Se cumple la palabra de Dios. Se cumple la palabra de Dios. O sea que el tiempo de las sensatas, el tiempo de las prudentes es ahora. De venir a la casa de Dios y buscar aceite para la lámpara. Pero la lámpara, ¿cómo tiene que estar? Encendida. Porque la lámpara del tabernáculo no se puede apagar, no se podía apagar, ¿verdad? La lámpara de la iglesia no se puede apagar. Usted está buscando aceite, pero tiene que mantener su vida espiritual encendida. ¿Sabe qué pasó con las 10 vírgenes? Las 5 prudentes y las 5 insensatas que no buscaron aceite. ¿Sabes qué pasaron? Las 10 cabecearon. Y es algo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuánta gente no se ha apartado? ¿Cuánta gente no se ha enfriado? ¿Cuánta gente no anda por ahí? Lela. Estamos en el tiempo de que la iglesia está cabeceando. Están como medio dormidas, pero ya se acerca la voz que dice, ahí viene el novio. Donde las prudentes le van a levantar su lámpara con el aceite de repuesto. Pero los insensatos, lámpara apagada. ¿Qué significa esto? ¿Qué te quiero decir? La iglesia está avisada. Nadie va a poder llegar delante de Dios con justificaciones. Estás avisado. Hoy estás avisado. ¿Y sabe cuánta gente va a dejarse enredar por cierta unción engañosa, que es un juicio de Dios que Dios ha permitido, porque dice la palabra de Dios? Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Gente que se levanta y dice que el Señor no viene. Gente que se levanta y hacen señales, graban un streaming, un disco, lo riegan y la gente, el cubano es dado a vivir la doctrina del último DVD. Mañana va a ser Guillermito Páez y su gente, y con la doctrina que traiga Guillermito Páez. Y la gente poniendo la mirada en esas cosas, en vez de poner la mirada en la palabra de Dios, cimentarse y crecer. Pero es un juicio de Dios. Que ellos caigan en ese poder engañoso por no estar con la mirada puesta en Cristo correctamente como debe ser. Dios le habla a la iglesia. Sacúdete el polvo. Sacúdete el polvo. Porque viene juicio.
viene castigo. Y la iglesia está avisada. La pregunta que tengo para ti en esta mañana es esta. ¿Hay polvo en tu vida que deba ser sacudido? Cierra tus ojos en esta mañana. Bendito sea el Señor. La palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que necesitamos todos esa transformación. Y quien quiera venir al altar en esta mañana y decirle, Señor, yo vengo para que mis pies sean lavados. Y determino en esta mañana sacudirme el polvo. Ponte de pie.